Listo, pues ahora sí, bienvenidas a una sesión más de Filosofía de la Educación. Déjenme unos minutitos a que se cargue mi PowerPoint, que hoy mi compu está así como medio aletargada, tontita. Eh, ya la pila interna no sirve, entonces no me fijé que la había prendido también sin conectarla a la luz y ¡pum! Se me apagó. Ya cuando me di cuenta dije, no. Entonces ahí hubo un pequeño error técnico que nos da algunos minutos. Pero acá andamos. La verdad es que la sesión de hoy es pues, una de las clases que más voy a disfrutar. No sé si es porque viene mucha historia de por medio y más los griegos. Entonces, vamos a ver el fascinante curso de la historia de la educación en Grecia, empezando desde su eh, época más arcaica, más lejana, los tiempos de los héroes y de los mitos. Qué bonito. Hasta, bueno, la última etapa histórica, que va a ser el periodo helenístico, que también es muy bueno. Nada más que yo no llegué hasta ahí porque mi lectura no la abarcó. Me quedé en Esparta y Atenas, que pues me hizo recordar muchas cosas. No sé, creo que ha sido de las lecturas que más me emocionó. Y de las más amables, por cierto, hasta la fecha, ¿eh? Ahí a Bagnano resultó ser más tranquilo. Y el otro, pues también está lindo. Está lindo. Lo que voy a intentar hacer, en la medida de lo posible, es no cargarme tanto hacia lo histórico, lo cual va a representar un reto para mí porque yo soy historiador, entonces ahí inconscientemente podría ir hacia allá, pero me voy a centrar, voy a hacer algo que nunca he realizado hasta el momento, que es poner en el meollo del asunto la cuestión de la filosofía. ¿Sale? Porque, como se habrán dado cuenta, cada corriente educativa, cada etapa histórica de la educación plantea formar un tipo específico de individuo. Y esto, por supuesto, que involucra también la aplicación de una serie de preceptos filosóficos. ¿Vale? Así es que cuando veas que me cargue mucho a la historia, Pavel, ahí llévame al buen camino, por favor. Tú que eres más filósofo que pedagogo y mucho mejor que yo en esto de la filosofía, entonces, No, es que, híjole, como que es medio imposible, ¿no? Digo, no sé cómo sintieron ustedes, Tere, Ilse, las lecturas, pero, o sea, inevitablemente te terminaban llevando hacia pensar en, no sé, Aquiles, Hércules, Perseo y así, ¿no? Entonces, no te preocupes, seguramente yo también voy a hacer lo mismo. Sí, voy a tratar de enfocarme a lo educativo, pero lo más seguro es que también me cargue un poco a la historia, aunque pues tampoco soy un especialista o lo estudié como tú. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos los dos. vale, entonces yo voy siendo como el director de la orquesta y tú me vas complementando junto con las chicas. Es que está bien bonito, la verdad es que ya hasta me dieron ganas ahí de proponerme como profesor de historia de la educación. Hacía mucho que no me emocionaba así con un tema, de verdad. Y eso que en donde chambeo, pues toco contenidos que me gustan mucho, que me tienen enamorado, pero volver a la antigüedad, algo muy lindo. Así es que gracias, chicas. Gracias por hacerme reencontrar con uno de mis viejos amores. Bien, confírmenme por favor si ya se puede ver Sí, ya se ve. la presentation. Y entonces, oye, Ya Pavel, se ve. no, ya ahí sí no quedamos. Gracias. ¿Quieres que también después comparta
la opción de que puedas presentar tu pantalla o nos seguimos con lo que yo preparé. Sí, también tengo mi presentación. Entonces, ya yo te digo, pero pues ya ves que tengo que entrar con mi celular porque si comparto con mi computadora me pasmo. Nada más. Ok, bye. Ahí me avisas. Sale. Sí, ¿Sale? sí, tú adelante, adelante. Bien. Entonces. Bueno, pues vamos a comenzar. A manera de introducción, pues la lectura y en general los modelos educativos o la idea de educación que vemos en la antigua Grecia, pues van a ser un reflejo, y eso es algo muy lindo, de las diferentes dinámicas y procesos que incidieron en la historia de este pueblo. Y esto es algo que no debemos de perder de vista y es un tip para materias que van en términos de mezclar la educación con la sociedad. No perder de vista que la educación va a ser influida por el contexto histórico de la sociedad a la que estamos estudiando y que también responde a una serie de necesidades, es decir, contra lo que a veces solemos pensar en el que la educación se desvincula del contexto en el que estamos viviendo, no, al contrario, es hija de lo que en ese momento estamos enfrentando. Y creo yo que esta es una de las primeras lecciones que nos deja el tema, ¿sale? Ahora, esto lo vamos a hacer a partir de una revisión que va desde la antigüedad de los griegos, que comienza con el periodo minoico y cretense, hasta lo que es lo helenístico. También eso nos ayuda a observar a la educación como un fenómeno no solamente histórico, sino también filosófico. En tanto que cada sociedad, a partir de su momento histórico, plantean dar una formación específica, de acuerdo con los ideales, tradiciones, maneras de ver el mundo, etcétera, 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 de cada sociedad. Que por supuesto esto se va a aplicar a lo que hoy estamos enfrentando como sociedad. La idea aquí de mi exposición pues es tratar de vincular en la medida de lo posible la parte histórica con lo filosófico. ¿Sale? Si ustedes aprenden bien este enlace entre historia y filosofía, no solamente no van a tener problemas en los sucesivos temas, que me he percatado que por ahí el curso torna más a una cuestión de historia de la filosofía de la educación que propiamente filosofía de la educación. Así es que esto les va a ayudar muchísimo. Y segundo, pues también para otras materias que vienen después, como sociología de la educación, política educativa, evaluación, planeación, pues la relación filosofía, historia va a ser de gran ayuda. ¿Sale? Ahí van, aquí van a entender y a construir las bases del por qué incluso se implanta una determinada serie de políticas educativas. ¿Va? Así es que aquí es un tema bastante crucial por ese aspecto. ¿Hay algún comentario, duda? ¿No? No, también a mí me pareció Pablito, muy ¿algo que quieras interesante. comentar? ¿Sí? Ajá. Perdón, de hecho, desde la primera, yo Adelante, como que no adelante. había, ay, perdón, yo no había sido como que me acercara mucho a esta cuestión, no obstante que ya en alguna ocasión en la primera carrera me lo habían requerido, no lo había visto como que con agrado. Aquí, por ejemplo, la primera actividad que tuvimos, que fue un poco de mitología con la repartición de los dones en la historia Perseo, y ya de ahí como que me empezó a gustar. Entonces, ahorita que estuve, no terminé de leerlo todo, pero pues sí, sí tengo ya algo avanzado en la lectura y sí me está agradando mucho, mucho. Perfecto, perfecto. Muy bien, Tere. Prometeo. Sí, que ese es otro temazo. Bueno, en general, la mitología griega, desde el punto de vista de lo simbólico, de entenderla como una metáfora de su realidad, de una riqueza impresionante. Es fascinante en ese sentido la mitología, y más la griega, porque es muy, muy humana. Bueno, vamos a empezar con la... Ah, sí, Pavel, adelante.
No, o sea, que qué bueno, qué padre que Tere pues ya le despertó esta fascinación por la mitología y sí, o sea, coincido con Fabián en que la griega es todavía más cercana a lo humano, porque por ejemplo, ¿qué hace Zeus? Pues no sé, tiene incluso relaciones pues extramaritales con todo mundo, y pues ahí tenemos a pues semidioses, tenemos pues personajes que influirían de manera mítica en la vida de los griegos. Tan así que pues bueno, ahí en algún momento lo vieron y lo volverán a ver, que es la educación caballeresca, en fin, hay muchas cosas. Y a mí lo que me gusta muchísimo de Prometeo es la relación que tiene incluso, por ejemplo, con Lucifer, ¿no? Con el que Ujú. luz, el que porta el conocimiento, ¿no? Y también por darle el conocimiento a la humanidad sería castigado. Entonces, hay muchas similitudes entre los mitos griegos, los mitos nórdicos, los mitos asiáticos, respecto a cómo se concibe el conocimiento, ¿no? Y que el conocimiento solamente es como para una especie de élite o de nobleza y que acercarlo al pueblo o digamos como a la masa es algo castigable. Entonces, bueno, la verdad es bien, bien interesante. Y ya, o sea, igual podría seguirme con mitología que sin duda tiene un carácter educativo y un carácter filosófico. Y ya, continúa. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a empezar en lo que sería la segunda etapa de la historia de la Grecia antigua. Em, los periodos históricos de esta civilización van a ser 5, lo que es la etapa minoica cretense, que es, digamos, el surgimiento de una civilización originaria en lo que es Grecia, Mediterráneo Oriental. Posteriormente, alrededor de 1400 antes de nuestra era, cuando el bronce comienza a ser ocupado como una materia prima indispensable para la forjación de herramientas y armas, pues viene la civilización micénica, en donde vamos a contextualizar, por ejemplo, el desarrollo de la guerra de Troya, y en donde se comienzan a combinar los elementos que van a dar pie a la cultura griega. Y en esta etapa, que es la civilización minoica, vamos a centrarnos en cómo fue desarrollada la educación. ¿Sale? Antes vamos a tomar algunos elementos históricos para entender el rollo. Quienes van a ser los protagonistas de esta civilización va a ser un pueblo que viene de lo que es el interior del Asia Central, los aqueos, que étnicamente van a ser considerados como indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos son una serie de comunidades que vienen del centro de Asia y las estepas rusas y que en paulatinas migraciones van a habitar lo que es el Oriente Medio y prácticamente toda Europa. Sale de ahí, se desprenden posteriormente otros pueblos que van a ser eh, cruciales en la historia antigua, ¿no? Entonces vienen estas comunidades, van a enfrentarse con los restos de la civilización cretense, las cuales pues van a ser no solamente vencidas, sino integradas a esos nuevos parámetros. Y bueno, más o menos la etapa de este pueblo se va a desarrollar entre el 1650 y el 1125 antes de nuestra era. Aquí vamos a tener como ciudad principal a Micenas, que va a ser el centro político y cultural de los aqueos. ¿Sale? Aquí vamos a empezar a ver los primeros elementos que van a distinguir a la civilización griega. Es decir, la construcción de una ciudad que va a estar constatada de dos partes, la Acrópolis, que es, digamos, un, un territorio alto al interior de la urbe que va a estar amurallada, y la ciudad baja, que podría decirse que son los barrios. Esa de alguna forma va a ser la lógica arquitectónica que van a retomar las polis griegas. ¿Sale? Entonces estamos ante una época en donde se van a organizar en pequeños reinos que nos van a recordar un poquito a estos estados que van a surgir después de la caída del Imperio Romano, es decir, territorios dominados por un rey guerrero que van a estar en constante conflicto,
Les digo, como evento histórico más famoso de la época, pues tenemos la Guerra de Troya, de la que mucho tiempo después va a hablar un poeta muy famoso que va a ser considerado como uno de los educadores de la antigüedad, Homero. Vamos a ver más adelante que en la Ilíada y en la Odisea vienen varios preceptos e ideales educativos que no solamente van a permear a los griegos, sino que van a ser retomados por los romanos y, digamos, adaptados, también van a estar presentes dentro de la formación educativa que se va a dar en Edad Media y por supuesto que va a resurgir en el Renacimiento, en la Ilustración y durante mucho tiempo Homero va a ser una figura clave en la cultura occidental. Hasta hace poco, cuando, pues bueno, las humanidades pierden terreno y Homero, como otros autores clásicos, pues ya no se les toma con tanto interés e importancia en los planes de estudio. Fíjense qué tristeza, pero en fin, aquí se desarrollan eventos que van a inspirar las odas de Homero, ¿vale? Entonces, considerando estos tiempos tan conflictivos, dinámicos y también no perdiendo de vista cómo estaba organizada la sociedad de aquella época, vamos a ver dos tipos de modelos educativos. Uno que va a dar pie a la formación bélica, es decir, vamos a tener una educación guerrera, basada en virtudes como el valor, el honor, la lealtad, la búsqueda de la gloria, el asumir que la vida misma es un campo de batalla. Y por otra parte, considerando que todo reino, todo estado exige un esfuerzo administrativo, va a haber un sector de la élite que va a tener una educación, pues no sé si llamarla más intelectual, pero sí de corte más administrativa pragmática. Es decir, tenemos la educación del escriba, que este modelo va a estar, por ejemplo, más presente en pueblos que vienen del Oriente Medio y del norte de África, como por ejemplo los egipcios, que ahí se ve muy claramente que incluso los escribas, los que se dedican no solamente a actividades sacerdotales, sino también administrativas, son una casta entre la sociedad. Aquí no tanto. ¿Sale? Entonces, cabe señalar que pues estamos todavía en un periodo en el que la educación no es un derecho generalizado. Eso es producto de la modernidad, de no más de 250 años más o menos. Aquí se plantea la educación para la élite, es decir, para la nobleza. ¿Vale? Entonces va en esa línea. Los que tienen a su cargo la administración, es decir, una educación más contemplativa, pragmática, reflexiva, y los que se van a dedicar a la guerra. Les digo, esto hace un poquito a lo que se desarrolla en Edad Media. No quiere decir que sean iguales, pero sí tienen un tanto parecido. Así que la filosofía de la educación de este periodo, por lo menos el de las élites, que es donde tenemos más referencia, va hacia articular eh, y dar una, ¿cómo explicarlo? Un sentido a los asuntos del gobierno, al Estado. ¿Sale? Por supuesto que si nos vamos a las partes bajas de la sociedad, pues va a haber otro tipo de educación, otro tipo de educación que va a estar más basado en las actividades cotidianas, por ejemplo, el pastoreo y el campesino. ¿Sale? Entonces, hasta aquí hay algún comentario respecto a la educación que se daba en la etapa micénica, las virtudes, los valores. Acuérdense que también la ética va a ser una cuestión estructural del proceso educativo. Es ahí en donde tiene más contacto la filosofía con la educación a través de la ética. ¿Vale? Y aquí ya estamos hablando de una serie de cualidades que definen la educación de esta época, que definen al hombre que se quiere formar. Me parece que estos dos modelos los resaltan bastante bien. ¿Algún comentario, duda? Tere, tienes bloqueado el micrófono.
El micrófono, Perdón, Tere. ya. Esta que mencionas del desarrollo de aqueos, etcétera, ¿es lo que la lectura va a relacionar con el desarrollo de la sociedad feudal? Más o menos, sí. Sí, Es que tiene características, pero, o sea, propiamente la edad feudal pasaría mucho, mucho tiempo después. mucho tiempo después. Ajá, o sea, tiene características de una especie de señorío feudal, pero no como tal, porque no existían, como tipo reinos o tipo, bueno, no Si es no que, eran feudos como tales. ajá, O sea, si eran relaciones de lealtad similares a los vínculos de vasallaje que habían entre los diferentes nobles con el rey exacto. durante la Edad Media, pero no quiere decir que sean iguales. Ahí hay que tener cuidado con los autores en no tomar de manera literal esos conceptos porque estaríamos cayendo en el error de mezclar etapas históricas que no corresponden en sí. Más bien ahí hay que inferir de, bueno, se parece a esto, pero no quiere decir que lo sea. Eso es Lo una... podríamos Ajá, considerar, perdón, como un antecedente, digamos, como unas sí, primeras formas de organización. sí, sí, Ok. parecías al feudo, sí, 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 porque incluso hasta podríamos hablar de una especie como de retraso, ¿no? En la época ya medieval, donde se dejaría de lado la democracia participativa de la Atenas helénica, em, para cederle absolutamente el poder a lo mítico, a lo divino, ¿no? O sea, a la raza seleccionada por Dios para gobernar. Entonces, sí es interesante, sí, es un precedente para la organización feudal, claro que sí. exacto, bien. Por ahí, Ilse, ¿algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Pavel, ¿algo que quieras agregar? No, es que, por ejemplo, yo te escucho y ahora sí que como lo que mencionó Tere hace un ratito de lo de Prometeo, es que en esta época, o sea, la gente vivía como en una especie de aventura fantasiosa, ¿no? Porque convivían con los semidioses, convivían con la educación griega. Por ejemplo, Ares, le rezaban a Festo, le rendían culto a, pues, a la misma Atena. Entonces, sin duda se vería esta amalgama de la educación guerrera con la contemplativa, con un aspecto a lo mejor más intelectual. Entonces, híjole, es maravilloso leer la mitología griega. Entonces, no, creo que solo eso. Sí, dicen ah, algunos antropólogos, no sé, no recuerdo bien el nombre, pero uno de ellos es Malinowski. Me parece que tiene razón. También por ahí Levi Strauss. Esos cuates plantean que la religión, que en este momento es algo nodal en la vida de estos individuos, pues no son más que el eco y el reflejo de lo que vivía la sociedad en ese momento, así como también algunas proyecciones e ideales. O sea que en este caso, y es algo muy lindo de la historia antigua, y por supuesto que nos lleva a ver a la mitología de otra manera, que todos esos relatos son narrativas con las cuales estas sociedades generan proyecciones. No solamente son una forma de entender la realidad, sino son sus propias proyecciones. Ya en ese sentido, el discurso, ¿me llaman? Mítico religioso, es fascinante porque lo puedes ocupar como una manera de cómo una comunidad entiende su realidad. Y bueno, en este caso que estamos hablando de cómo se educan a las personas, pues también el perfil que se pretendía formar en los individuos. Creo que ahí es en donde se ve más directa la relación filosofía con pedagogía. ¿Sale? No es porque se les ocurriera, hablemos de Ares, ¿no? O sea, Ares, ¿qué representa en este caso para los griegos? ¿Qué virtudes se quiere expresar? Es como, de cierto modo, ya en actualidad con sus distancias, materias como formación cívica y ética, los ponen en los modelos educativos. No nos aburren con los valores o con la constitución,
o con la historia de México, nada más para aprendernos fechas y datos, sino que tiene ahí una función social muy importante, en tanto que nos dan modelos que técnicamente nos llevan a educarnos como buenos ciudadanos, ¿no? Agarrar las virtudes, no sé, del padrecito hippie que era Miguel Hidalgo, o esta lealtad a la patria, como nuestro escuadrón suicida que eran los niños héroes, ¿no? O sea, esos mitos hasta, o leyendas que recupera la historia nacional, en ese sentido tiene un impacto educativo. O sea, fíjense, aunque estamos en una educación laica, algo que se viene gestando desde la antigüedad se sigue retomando. Nada más hacemos ahí una pequeña sustitución. Dejamos de hablar de los dioses, de santos o de Dios, y eso es muy lindo lo que nos brinda la historia de la educación. Y ahora, pues vamos a hablar de ciertos personajes que aparentemente son un ejemplo a seguir. Lindo ahí. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Aquí nos vamos a algo bien padre. Lástima que tuve una semana muy pesada, pero traten de, en la medida de lo posible, darse un tiempo. No sé si por ahí se los pasé ya en PDF, si no, ahorita se los mando. Un libro que se llama Vivir con los antiguos, con Sócrates y todo lo demás. Es de uno de los divulgadores de la filosofía que más me gustan. Creo que también a Pavel, Roger Paul Droid. Y bueno, ahí, por ejemplo, tiene un apartado sobre Homero que se conecta directamente con el rollo de la educación. Y pues justamente vamos a hablar de cómo se educaba en los tiempos homéricos. Estamos hablando de entre los siglos XII y VII, lo que correspondería historiográficamente al periodo de la Edad Oscura. Es decir, cuando cae esta gran civilización que era Micenas, llegan una nueva oleada de invasores a lo que hoy es Grecia, los dorios, que serían, digamos, el segundo elemento constitutivo de la civilización griega, y entonces hay una fragmentación política. Vamos a observar que es el periodo en donde más se refuerza esta etapa heroica, en donde el modelo a seguir es estos perfiles que se muestran en la Ilíada y en la Odisea. Si no han tenido oportunidad de leer esas obras, no se lo pierdan, son una maravilla, son una chulada, son de esos libros que, bien entendidos, lástima que ahí nuestro sistema educativo mate el interés al ponerlos a forciori, pero es un libro son libros que te llegan a inspirar, que te llevan a emocionar. Y ya en el caso, por ejemplo, de la educación, tenemos un cambio. No solamente es educar para los madrazos o para gestionar el gobierno. Implica ya otras cosas. No, bueno, a mí también, o sea, creo que es de esas obras de la literatura universal que te hacen saltar de emoción. No sé, tuve yo la fortuna de tener buenos profes de élite en la primaria y en la secundaria, y bueno, mi abuelita había una colección que se llamaba Tesoros de la Juventud, que era una enciclopedia monumental, y por ahí también tenía otra enciclopedia en donde venía la Ilíada, la Odisea. Me acuerdo que también en esa colección venían los 9 libros de la historia, y yo a los 9, 10 años me aventuraba a leer esas madres. Y tuve la fortuna de que mi profe de aquella época no supo orientar, entonces, lejos de quedar traumado porque, está bien pesada esta cosa, no, imagínense un niño de 9, 10 años imaginándose los viajes de Odiseo, o cómo Herodoto en los 9 libros de la historia te relataba la batalla entre persas y griegos. No, a mí me hizo, ponían los españoles, flipar. Creo que ahí fue algo crucial por el cual me decanté hacia las humanidades, específicamente a la historia. Y es algo que todavía me emociona. Creo que eso es algo muy lindo. Y parte de ello es lo que te cuentan de cómo se daba. Por ejemplo, en el caso de la educación, les digo, aquí va a haber un cambio. Aquí va a ampliarse. No nada más es madrazos a lo bruto, sino que el ser humano tenía que ir más allá. Entonces, si leemos con ojos de pedagogos estos dos textos que son fascinantes, vamos a observar que el perfil de esta educación de tinte heroico va a incorporar cosas nuevas. Por ejemplo,
la oratoria, la música, o sea, no estamos formando gente que se especializa a dar golpes a diestra y siniestra y ya, sino que están exigiendo otro tipo de habilidades, otro tipo de virtudes. Y algo que a mí me encanta, que creo yo que hace falta en la actualidad, es que en el sentido ético hay tres cosas. Y los héroes que aparecen en la Ilíada y la Odisea lo marcan bastante bien. Y es una triple ética. Aquí ya vamos a ver más abierto el vínculo de la educación con la filosofía, con el pensamiento. Estamos hablando del honor. Ahí les digo, con ojos de pedagogo, léanse la Ilíada y como ejemplos de esa ética tienen a Héctor, que en lo personal es uno de mis personajes preferidos de ese poema. Otro tanto sucede con Aquiles, aunque es medio intempestuoso y por eso lo matan. Bueno, ya les spoilé ahí una parte. Si les gusta Juego de Tronos, rífense por favor la Ilíada y la Odisea. No, no se van a decepcionar. Pero Aquiles también tiene esa cuestión del honor. Se exalta mucho esta cuestión de asumir que la vida es un conflicto, pero que tienes que tener el valor para enfrentarla, no importando si incluso tu destino es funesto. Otra vez, Héctor, el domador de caballos, son una persona que está consagrada a defender su ciudad y que cuando sabe que le toca su hora porque se tiene que enfrentar a Aquiles, lejos de darle la vuelta y decir no, ni madres, paso, va, se presenta y se aventa un buen tiro con este señor, aún sabiendo que va a morir. Tenemos la cordura, por ejemplo, que eso ahí también lo va a representar el mismo Ulises, la Odisea, que lástima que no tengo tanto tiempo en donde trabajo para exponerles la Odisea y la Ilíada a mis aspirantes al examen de la UNAM para que pues agarren más valor para enfrentarse a esta prueba. Sería genial ocupar de esa manera la historia y en específico la antigüedad. Y además la astucia. Odiseo en ese sentido es quien más resalta eso. Y eso se plantea mucho también en la Odisea, cómo este señor le mete inteligencia, le mete creatividad, imaginación para poder enfrentar los desafíos que tiene que encarar, pero además para sacarlos. El caballo de Troya es un ejemplo de ello. Sin la astucia, sin la creatividad, sin la mesura de Ulises, quizá no se habría conquistado la ciudad. El caballo fue obra de Ulises. Cuando me acuerdo bien de esta etapa en la que van navegando hacia su tierra, no sé en qué momento Ulises tiene una bronca con Poseidón y Poseidón hace que las sirenas ahí estén chingue, chingue, chingue a la tripulación de Ulises y él se pone, hace que sus tripulantes se pongan cera en los oídos y se amarren a los palos del barco para que no caigan bajo el influjo de la sirena. También cuando se enfrentan en una isla a un cíclope que tenía por costumbre devorar humanos y ovejas, igual con astucia, conociendo al enemigo, es como le da vuelta. Entonces es parte de ese modelo educativo, reitero, no nada más son guamazos a lo loco o tener esta educación netamente monacal, sino aprender a ocupar la creatividad, la imaginación, pero también asumir que la vida es un conflicto. Les voy a pasar ese libro y cuando puedan, léanse ese primer capítulo que se llama justamente eso, ¿no? Asumir la vida como un conflicto. Y este francés pone a Homero como ese caso, ¿no? Y bueno, va a ser algo tan importante que va a dejar una huella en la posteridad. Les digo, durante mucho, mucho tiempo, esta idea de hombre que es bueno para los guamazos, pero al mismo tiempo ingenioso y que no traiciona su honor, van a ser como el ideal educativo, no solamente para Grecia, sino para Roma, y bueno, ya siendo un poco más extensivos, les digo, hasta la ilustración. Ya para el siglo XIX y con la llegada del capitalismo industrial, pues las cosas van a cambiar. No es el único pueblo en donde tenemos, por ejemplo, también la exaltación de estas virtudes y de este código ético. Si vamos más amplios, si tenemos márgenes más amplios,
sociedades como la japonesa, sobre todo en la época de los samuráis, y en el Calmeca Azteca van a tener una serie de premisas muy parecidas. También si pueden, leanse El Camino del Guerrero, que es como el manual para ser samurái. Está muy interesante también. Y ahí se expresa justamente eso. La poesía, por ejemplo, en Netzahualcóyotl, desde esta perspectiva de la historia de la educación, también se asemeja un poco a este ideal que encontramos en Homero. Y sí, efectivamente, hay como un código de honor. Hay un código de honor que, bueno, en la Edad Media también se vislumbraba. Solamente que ahí sí hay una diferencia y lo van a ver en la parte de la historia de educación, porque, por ejemplo, estos brothers, pues no cultivaban otras artes. Si eran, como dirían en mi barrio, más mecos. ¿Sale? ¿Sí, Ilse? Yo tengo una duda, digo, a lo mejor no es muy del tema, pero me acaba de surgir. ¿Qué está pasando? O sea, ahorita estamos con esta parte en Grecia. ¿Qué está pasando en México? O sea, al mismo tiempo, ¿qué sucedía? ¿Qué andábamos haciendo? ¿Qué onda? Pues mira, en esta época estamos en un periodo de historia que se conoce como preclásico, que se va a caracterizar por desarrollarse el origen de la civilización mesoamericana. Para que te des una idea, en este periodo, quienes son muy representativos son los olmecas. Entonces, mientras que en Grecia están con este rollo de sí, escribamos sobre un tal Aquiles que se la rifaba, pero que murió por un flechazo en el talón, porque ahí se les olvidó cubrirlo de este río que daba la inmortalidad. Acá teníamos un pueblo que estaba en el sur de Veracruz y de Tabasco, que hacía cosas impresionantes, cabezas monumentales. Imagínense una selfie así, eran selfies de piedra de 3 metros. Y en donde se comenzaba, por ejemplo, a desarrollar el culto a lo que es la serpiente emplumada, que en esa época se asemeja como a un dragón, que es más bien la mezcla del cielo con la tierra. Se comenzaban a desarrollar, por ejemplo, la técnica del talud y tablero, que va a ser muy característica en las posteriores culturas mesoamericanas. Y por supuesto que la explotación del maíz. O sea, mientras allá estaban en ese cotorreo, aquí creo que ya empezaban a inventar la tortilla. Órale, ese dato no me lo sabía. Gracias. Es que sí me De da nada. mucha curiosidad el leer toda esta parte, pues, del otro lado del mundo y pues no sé, solo se me ocurrió y nosotros, ¿qué estábamos haciendo? No, y está bien, está bien. Eso, por ejemplo, no sé si te acuerdas de los cursos de historia que tuvimos, te hace ver de manera más abierta lo que es el tiempo histórico y la parte del espacio. O sea, no todos los pueblos, y esa es una mala enseñanza de la historia, una mala aprendizaje de la historia, no todos los pueblos siguen con ese mismo ritmo camino. Hay diferentes condiciones que hacen que tengan, y eso es algo maravilloso, un desarrollo diferente. Imagínense qué hueva que todos se vistieran de toga y creyeran en Zeus. Qué aburrido sería eso. Es más, a mí del el texto de Luzuriaga, no sé si revisaron la primera parte y a mí me sonó muchísimo, sobre todo después de leer a Enríquez Dussel, que es así un sujeto que dice, no, pues es que lo eurocéntrico ya está bien chafa, o sea, tú fuiste a Francia y sí fue la cuna de la revolución y lo que ustedes quieran, pero son sujetos que actualmente son bien racistas, ¿no? O sea, xenófobos, por ejemplo, ¿qué le hacen a todas sus, o qué le hicieron colonias en África, ¿no? Entonces es bien importante. Y, por ejemplo, a lo que quiero llegar, en esa primera parte del texto de Lusuriaga, decía que la evolución griega había sido así como que la más maravillosa del mundo en ese momento, en lo cual yo discrepo un poco, ¿no? Porque en ese mismo momento el imperio chino ya había evolucionado, ya habían pasado incluso por Confucio, su educación moral. No, Confucio llega después. Llega después, ¿verdad? Sí, cierto. Sí.
Pero ya tenían conformado un imperio, creo que el Kangxi, sí, creo que Kangxi, pero ya tenían conformados, ya tenían una civilización a lo mejor un poquito más asentada, a diferencia de las polis y de las ciudades-estado griegas. Entonces, sí, pienso que no hay que como creernos lo que leemos de un texto, de dos textos, más bien ir contrastando. Por ejemplo, aprenderíamos lo que acaba de decir Fabián de cómo va es la evolución mítica en los olmecas, que le va a dar una herencia educativa sí, a las civilizaciones que vendrían después. Sí, algo muy importante que debe de enseñarse en historia, que se lo pasan por el arco del triunfo, es el hecho de que no hay una civilización superior e inferior. No hay una más que la otra. Cada una tiene sus propias particularidades, sus propios avances, y por supuesto que cada una abona en el legado de la historia de la humanidad a per se. Ahora, el hecho de que no se tomara cuidado de ese punto responde, y ahí sí coincido con Dussel, a mecanismos de dominación cultural que todavía perviven y que desafortunadamente nuestro sistema educativo pues se hacen eco, y más ahora en estos tiempos globalizantes. Lo que aquí no hay que perder de vista es que no podemos desvincularnos de Occidente, porque Occidente somos parte de ellos. Tampoco no hay que ser radicales con las premisas que, por ejemplo, maneja Enrique Dussel o Bonaventura de Santos, en el que no, Latinoamérica, a ver, carnal, no aguanta. Sí somos distintos, pero tenemos mucho de ellos. Y para poder entendernos, también tenemos que ir a mirar a los griegos, a los romanos, porque son parte de la estructura con la cual nosotros asumimos el mundo, en tanto que somos occidentales, o sea, no somos descendientes directos de los aztecas. Eso también caería en una cuestión radical. Somos la síntesis de muchas tradiciones culturales. Y para poder tener un... Sí, perdón. No, perdón, no te interrumpo, no, perdón. Sí, y para tener una claridad en cuanto a nuestra identidad y comprendernos mejor, pues tenemos que tener una embarrada de todo y de dónde vienen. Ahora sí, los griegos son magníficos, son especiales, pero si los comparamos con otras civilizaciones, estos tan chavos, tan jóvenes, para este periodo histórico, por ejemplo, estamos viendo que ya hubo un desarrollo muy importante en Mesopotamia, en lo que es Irán, Irak, o sea, los zigurats, que eran templos escalonados, los jardines colgantes que habían en Babilonia, para citar un caso. Eso habla de que es un avance cultural enorme. Egipto para esta época ya comenzaba con su decadencia, pero bueno, ya habían desarrollado todo lo que hace famoso a los egipcios, los indios también. Entonces, más bien hay que observar a la historia de estos pueblos y su legado cultural en una situación de paridad, de valorar las particularidades que cada uno tiene y entender por qué. Si los griegos son especiales, es porque ellos de alguna forma pulen lo que otras culturas ya habían desarrollado. Digamos que le dan un sentido humano. Eso diría yo, y me atrevo a afirmar que sería una distinción. Pero la cultura grecolatina no es mejor que las demás, no es más avanzada que las demás. Y se los dice alguien que es fan de la cultura grecolatina. Pero si lo comparamos con otras, no se quedan atrás. Esas también tienen lo suyo. Entonces, parte de estos temas, y es lo que me gusta de las humanidades, es una invitación a replantear nuestro mundo, a replantear cómo asumimos la historia, cómo entendemos nuestra cultura. Y son retos, porque eso implica romper con cadenas con las que nos formaron nuestros padres, la escuela, y bueno, ahorita que están en la universidad, la misma universidad, desde tiempos inmemoriales. Pero es un desafío saludable que hay que encarar para poder trascender, digamos, esas limitantes. Si no, pues estaríamos reproduciendo este famoso colonialismo cultural. Pero en fin, eso ya es harina de otro costal. Engateré. Perdón, es que andamos aquí espantando un gato.
No te preocupes. Ahorita que comentaban esta situación pues de que si no era una descendencia directa, pero que teníamos esa influencia de Occidente, yo lo podría ver o yo lo podría portar en la cuestión jurídica. La tradición jurídica que nosotros tenemos es la romano-germánica. A la fecha seguimos utilizando definiciones que se utilizaban en aquellos tiempos. La idea que tenemos del matrimonio, del parentesco, del patrimonio, etcétera, o sea, no se ha modificado, no la estamos utilizando en línea directa todavía en nuestros tiempos. Sí, exacto. Hasta la organización política, ¿no? O sea, bueno, ahora la ya... democracia, ¿no? Exacto. La idea de democracia que vamos a ver ahorita, yo supongo, más adelante, etcétera, digo, son aportaciones que nosotros tomamos, pues sí, de manera literal y que a la fecha, pues, sin grandes modificaciones, seguimos teniendo en práctica. Ujú. Y que todavía pervivirían hasta durante el Renacimiento, ¿no? De lo que llamaría Maquiavelo los príncipes, o bueno, los principados, Uh-huh. características que debería tener un gobernante, en fin. Sí, sí, es muy interesante. Sí, por eso les digo, es inevitable no desvincularnos de estas tradiciones culturales. Más bien aquí la clave, y un poco conectando con lo que comentaba Ilse, es ampliarlo con esas otras vertientes para entender quiénes somos. He ahí una de las misiones de las humanidades en sociedades como la mexicana. No decir, vienes de aztecas y de españoles, como durante mucho tiempo se asumió, ¿no? Maldito Vasconcelos. Sino que, oye, espérate, tienes por ahí también influencia africana, ¿no? Y pues los indígenas no son solamente aztecas, no son romanos versión taparrabos y con lanzas de piedra, porque así los llegaban incluso a asumir, o sea, el arquetipo del romano prácticamente era copia y pega y órale, ahí tienes los aztecas. Y eso se ve hasta en los dibujos, ¿no? Sino que estamos hablando de una diversidad cultural enorme. Ándale, y bueno, sí, un ejemplo en donde vemos, sí, en donde vemos todo eso es en el mestizaje étnico del cual derivamos. Espero que nos retomen cuando vean historia de la educación y de educación en México para tocar esos temas más a fondo. Es que Son muy es divertidos. importante, no, y es bien importante, o sea, porque ¿cómo se replicaría incluso de que los nobles que se aliaron a los conquistadores mantendrían su posición, ¿no? Y además también serían educados como si fueran criollos, güey. O sea, eso está bien cañón. Y mientras que digamos, el grueso de la población sería prácticamente, pues, esclavos, vasallos, ¿no? Es bien interesante. No hay una educación tal, Sí, sino un adoctrinamiento no nada más religioso, sino como conductual. exacto. Y ahí vemos una de las misiones de la educación en sí, y era lo que les comentaba en la parte anterior, que los procesos formativos tienen también el objetivo de integrar al individuo a un orden establecido, con la implementación de modelos o ejemplos a seguir. Bueno, y hablando de ejemplos a seguir, por si no los conocían, aquí les presento a los dos protagonistas de la Ilíada y la Odisea. Aquiles, que por cierto en la película de Hollywood va a estar protagonizado, o mejor dicho, encarnado por Brad Pitt. Ahí sí les gustan los güeritos de ojos verdes, se van a echar un taco de ojo con el Brad Pitt. Y Odiseo. Este es Odiseo. Bueno, que aquí me lo ponen medio gordito. Bueno, de por sí los griegos son medio chaparros, peludos Pues peludos no tanto, pero sí están mamellos los güeyes. ¿Cuál sí. Jimmy que 8 cuartos? Levántame una piedra de mármol de 50 kilos y con ese haz tus ejercicios.
¿Va? Estos son los dos modelos, los dos perfiles que buscaba exaltar la Odisea y la Ilíada. Miren qué bonito. Ingenio, astucia, honor. Bueno, vamos a ver un cambio en la época arcaica. Aquí la situación se pone más interesante. Vamos a ver que la sociedad griega, los griegos, van a tener un cambio. Era lo que ustedes comentaban. Es una etapa en la que se feudaliza aún más la organización política de la antigua Grecia, solamente que aquí, digamos, el grupo que va a dominar va a ser la aristocracia, es decir, los descendientes de estas familias nobles. Va a pasar una mejor vida la etapa de estos reyes guerreros, de estos reyes heroicos. Y se van a instalar lo que se conoce como la aristocracia o la oligarquía, es decir, el gobierno de unos cuantos. También es un periodo muy interesante porque debido a el aumento demográfico que vive la antigua Grecia, varias de estas ciudades van a mandar expediciones para fundar colonias. Y esas colonias posteriormente se van a volver ciudades. Ahora, a diferencia de un proceso de colonización, por ejemplo, lo que hicieron los españoles con América, aquí se van a formar entidades políticas independientes. Hagan de cuenta, Atenas va a mandar a un grupo de su población que ya no puede mantener. Órale. Ve con Zeus. Y ellos van a navegar a lo largo del Mediterráneo y se van a encontrar en un lugar en el que van a poder fundar una ciudad. Esa ciudad va a ser independiente. Si bien hay un lazo cultural con la metrópoli, no va a haber ningún tipo de vínculo político entre ellas. Va a ser aparte. ¿Sale? Entonces es un periodo muy interesante porque aquí es cuando va a ser todavía más frecuente este contacto cultural que va a tener Grecia con otros pueblos, los egipcios, las civilizaciones del Medio Oriente. Por ejemplo, aquí estaba el imperio, en esta época estamos hablando del imperio asirio y posteriormente el imperio neobabilónico. Entonces, los griegos, como niños pequeños, van a empezar a absorberlo todo, pero lo van a adaptar a su postura. Ahora también va a ser un periodo en el que se va a observar en la educación, van a haber algunos cambios, porque al final de la época arcaica se van a empezar a valorar otras virtudes, se va a pretender formar otro tipo de hombres que es el antecedente para, digamos, educar al ciudadano. ¿Sale? Sí, Pavelín. Ay, perdón, es que sí, o sea, no. De hecho, no saben lo emocionado que también me pone este tema, porque, por ejemplo, la posición geográfica privilegiada del Mediterráneo, no saben, o sea, al norte se encuentran, pues, no sé, con lo que ellos llamarían los bárbaros, ¿no? O sea, los, que ahora, de actual Dinamarca, Holanda, Noruega, todo esto, ¿no? Hacia Oriente, pues estarían los asirios, persas, Mesopotamia, o sea, un montón de culturas. Y hacia el sur, Egipto, y pues después lo que ya se descubrirían con los pueblos africanos. Entonces, tal cual lo está exponiendo aquí Fabián, la posición en la que después estuvieron, por ejemplo, Pitágoras, Platón, Aristóteles, que pudieron viajar, aprender lenguas, conocer de muchísimas culturas y que después regresarían a implantarla en la propia Atenas, en el caso de Platón y de Aristóteles, en la academia y el liceo, pues sería, o sea, importantísimo precisamente para la explosión cultural y educativa de la Grecia, pues clásica y helénica, ¿no? Porque yo no sé qué tanto en la arcaica hayan viajado tanto, así no tengo tanto conocimiento, Javier. De hecho, sí. Justo esta influencia cultural que hubieron de otros pueblos hacia Grecia fue lo que va a afinar
el perfil cultural del mundo heleno. Tal es así que por estas fechas nace la filosofía, justo en el periodo en el que, digamos, inicia la época arcaica. Aparece un tal Tales de Mileto, que era matemático, era de Efeso, no, Mileto, perdón, lo que hoy es Turquía, es una ciudad griega que estaba en Turquía. Justo estas ciudades que se fundan a partir de este proceso de migración y de colonización. Entonces, las ciudades que se instalan en lo que hoy es Turquía comienzan a tener un desarrollo más amplio que las de propiamente la Grecia continental. Y es ahí en donde se comienza a curiosear, se comienza a, pues, no estar conformes con las explicaciones que vienen del mitos. Esto no quiere decir que la mitología vaya a morir, sino que nace otra forma de explicar la realidad. Y ahí tienen el nacimiento de la filosofía con Tales. Tales, reitero, no solamente fue filósofo, no fue el primero de los físicos, es decir, que explicaban el origen de las cosas a partir de los elementos naturales que los griegos concebían, tipo Avatar, agua, tierra, fuego. ¿Cuál era el otro? El apeiron, Y pero aire, el aire. y Y el- eso ya viene después, pero todos justamente, toda esa corriente de filósofos van a tener esa característica, encontrar el origen de las cosas de una manera un tanto racional a partir de la naturaleza. Y esto en el plano educativo va a implicar que a la educación aristocrática se le agreguen otros elementos, haciendo que el proceso formativo sea más complejo. ¿Sale? Y esto pues es eco de los cambios que está experimentando la sociedad helénica a partir del siglo VII, que va a tener por finalidad sentar las bases que más tarde van a ser recuperadas por espartanos y atenienses para generar esta educación ciudadana. Aquí vamos a tener bases más abiertas y esto lo tenemos otra vez en dos poetas. Uno que es brutal, Hesiodo, a quien sí no he leído es a Píndaro. Él sí no he tenido chance de conocerlo. Esa lectura ya me dejó una tareita, buscar los textos de Píndaro, pero Hesiodo sí. Él tiene dos textos que son fundamentales y que también desafortunadamente ya no se los enseñan a los chamacos. Uno de ellos es la teogonía, que va a tener por objetivo, y es una tarea monumental, organizar la mitología griega. Hagan de cuenta que es como el Génesis y el Éxodo bíblico, pero en uno solo, el pack. La teogonía. Y el otro, que es donde viene más abierta el perfil educativo que expresa Hesiodo en sus versos, los trabajos y los días. Ahora, aquí hay que entender un poquito al autor. Miren, este señor es Hesiodo. Vamos a ver un poco con Hesiodo. Hesiodo va a sentar las bases de una educación más incluyente. ¿Sale? Él, a diferencia de Homero y de las tradiciones educativas que hemos visto anteriormente, en donde se aplaudía el honor, la valentía ante la guerra, la aceptación del destino, y no importa que el héroe tuviera un fin trágico, tenía que rifársela como los grandes. Hesiodo, quien también era el mil chambitas, porque antes de ser poeta la hizo de campesino, de pastor, de artesano. El güey parecía mexicano en épocas de crisis. Para perseguir la chuleta le hacía de todo. Yo creo que tenemos ahí una conexión con Hesiodo. Pero además tuvo tiempo de escribir. Y él, justo por su experiencia de vida, lo que también va a valorar es el esfuerzo de los hombres comunes, es decir, de estos grupos sociales de los que no he hablado, de la gente común. Y la idea de él, aquí vemos, por ejemplo, también un cambio en la filosofía de la educación. Ya no es tanta estética del guerrero, esta ética de, sí, güey, me dobló el dedo meñique. Y, ay, o sea,
Me tengo que poner valiente para la guerra para poder alcanzar la gloria y así mi nombre quede grabado para la posteridad. Él lo que plantea ahora es la isonomía, es decir, la idea de la igualdad, lo cual es clave para posteriormente entender el desarrollo de la democracia. Es decir, que aquí con Hesiodo nos estamos dando cuenta de que algo está cambiando, de que la educación es sensible a las modificaciones sociales y políticas que está comenzando a atravesar la cultura griega. Les digo, es muy lindo leer la literatura en una cuestión de arte, pero con ojo de humanista, de historiador, de pedagogo, uno encuentra una de maravillas que te quedas, caray, está fregoncísimo, ¿no? Entonces, eso es algo muy lindo que nos deja la teogonía, en donde también pueden ver rastros del ideal educativo que plantea Hesiodo, pues va a ser con las lecciones de Quirón. ¿Conocen a Quirón? ¿No? Cuéntales, Pavel, ¿quién es Quirón? No. No, cuéntanos. Ahorita se me escapa quién es Quirón. Uy, no me quedes mal, compadre. No, en serio, Bueno, estoy Quirón. tratando de hacer memoria. Ok, bueno, Quirón es un personaje mítico, es un centauro. Ajá, exacto. Que va a representar, digamos, el modelo de maestro. Quirón va a ser mentor de Aquiles. Y él no solamente le va a enseñar las artes de la guerra, sino también le va a enseñar lo que es la medicina, le va a enseñar otros elementos indispensables para que seas un hombre íntegro. Entonces, en las lecciones de Quirón, por ejemplo, Hesiodo hace referencia de, sí, güey, tan chidos los madrazos, está padre que te leas la oratoria, que aprendas a tocar la citara, pero hay otras cosas que tienes que aprender. Por ejemplo, arar la tierra. A mí me regañaría, por ejemplo, Quirón. Sí, muy chido la historia, güey, pero a ver, cámbiate un foco. Ahí tronaría, porque no sé, y no me gusta. Entonces ahí Quirón me reprobaría. Sí, Tere. Una pregunta. Bueno, es que yo había apuntado, pero no sé si lo tengo entonces equivocado, que el que había sido el maestro de... ¿Cómo es? ¿Es Aquiles o es Aquiles? Aquiles. Dile como quieras, no hay problema. Bueno, hablamos del mismo. Había sido Fénix. Que de hecho sí, pero es que como yo entendí, como yo lo había leído, Fénix, como que los maestros como que los adoptaban, no se volvían como que sus hijos, porque los guiaban, pues sí, efectivamente, como que en todos los aspectos. Y bueno, de hecho yo había ahí tomado unos apuntes de un discurso que Fénix le da a Aquiles, en donde le habla de la ética del honor que comentabas hace un momento, en el que decía cómo se iba a dirigir de manera ética en la sociedad de guerreros, y ya efectivamente habla ahí de la compasión, de la cordura, la misericordia, etcétera. Pero no sé si lo tengo correcto. Yo apunté que era Fénix. Pues ya me puse a investigar y no, sí es Quirón, quien de hecho es bisabuelo de Aquiles. Lo que pasa es que o sea, en la mitología, porque yo sí ya me acordé, ya hice ahí como varios, ya hice sinapsis acerca de Quirón, porque de hecho, o sea, él no solamente sería maestro y que no fue... Fueron los dos. Ajá, y que no fueron en Fueron todos los dos. Ajá, pero que no fue en todos los aspectos, porque por ejemplo, Fénix era el preceptor de Aquiles, como lo sería preceptor Aristóteles de Alejandro Magno. O sea, Ajá, pero era niño. ajá, lo que pasa con Aquiles es que al ser un personaje heroico, un personaje, pues, era un semidios, o sea, mítico,
también tendría una relación con estos seres pues míticos. Por ejemplo, Quirón sería incluso maestro de Asclepio, de Néstor, de todos Ujú. los personajes que aparecen en la Ilíada, pero en cualidades como más De Ajax también. de Ajax, cualidades más guerreras. Fénix en ese sentido sería un preceptor en el sentido como más moral, Intelectual. intelectual, exacto. Sí, sí te queda clara la diferencia, Tere. Sí, sí, o sea, como que les enseñaron habilidades distintas, ¿no? Pero Exacto. entonces no está incorrecta mi respuesta al... Bueno, es que yo así lo estaba integrando en mi trabajo. Yo había mencionado únicamente a Fénix. Lo que pasa es que sí podrías incluir a Quirón, digo, a excepción de lo que agregue Fabián, pero, por ejemplo, incluso podrías ahí agregar a otros héroes de la Ilíada o de la Odisea, de los Uh-huh. cuales Quirón fue maestro, además en este caso, el preceptor que sería Fénix. Entonces Fénix señaló que lo correcto sería señalar que fue el preceptor. Ajá, Uh-huh. Sí. Es que fueron los dos, pero además en distintas etapas. Digamos que exacto. Fénix fue preceptor de Aquiles cuando él era morro. Ok. Y Ok. Quirón ya lo toma cuando él era adolescente. Pero ambos fueron profes de Aquiles. Ok. Y cada Pero, uno de ellos forma a Aquiles en esa triple ética. ok. Bueno, muchas gracias. Nada. Fíjate, sí, no me acordaba de Fénix. Sí. Sí, cierto. Y él era también un héroe, hijo de un rey. Ay, sí, es que no. Es bien bonito todo Estoy esto. bien padre. Sí. Bueno, entonces aquí vemos que con Hesiodo se plantea que la educación incluye otras cosas y es más abierta. Pero con Píndaro vamos a tener una educación de carácter conservadora, más elitista. Él dice, o sea, güey, como el trabajo. Lo mejor es, perdón, ya me estoy spoileando lo que sigue. Lo mejor es agarrar las virtudes de la gente bien, güey. Así que bueno, más allá de arar la tierra, que eso lo hace cualquiera, debemos apreciar el deporte, o sea, alcanzar la gloria en las competencias de las Olimpiadas. Y recordemos que seguimos agarrándonos a madrazos los unos con los otros. Entonces es importante mostrarnos valientes. Dato cultural, lo que rescata Nietzsche en su ética y las raíces de su ideal de guerrero viene de esta educación aristocrática. O sea, Nietzsche, bueno, nuestro filósofo salsero y bigotón, va a apañar parte de la educación aristocrática para generar su propia ética, que le va a servir para confrontar al cristianismo. Pero bueno, eso ya es tema de otra reunión. Pero Ese vale la pena bigotón es la mencionarlo, ¿no? onda. Sí, Pero sí, para que sí vayan entendiendo que no hay nada nuevo bajo el sol, que siempre nos remitimos a la antigüedad para fundamentar y esbozar una serie de respuestas hacia preguntas que vienen desde el presente. Además que a Nietzsche le encantaba también la cultura grecolatina. Güey era súper fan de la cultura grecolatina. O sea, filólogo, ¿no? Además de filósofo. Fue filólogo más bien. Filósofo me parece que tal cual nunca lo estudió, pero sí se formó pues, en el conocimiento de todo lo filosófico de su época y todo esto. O Es sea, como el Pavel. Estudió pedagogía, pero está más cargada a la filosofía. ajá, no tengo. Porque Pavel es como la versión mexicana del Nietzsche. Pero No no sé soy, si baile salsa. pero no soy ni fascista ni me gusta como estar ahí dividiendo a la Nietzsche humanidad tampoco. yo pienso que Nietzsche tampoco. sí era medio. No, era nacro. Ahí hay que
para eso sirve la historia, para no desvirtuar y Bueno, tergiversar. ok, tienes razón, pero Sí. lo Pero que... que era mamoncito, sí era mamoncito el güey. Y lo interesante que la verdad bueno, lo que yo quería destacar es que no nada más Nietzsche, tenemos también ahí a Voltaire, tenemos a Rousseau, ¿no? Que destacarían entre un ser humano mejor que otro, dependiendo de la formación que tenía, e incluso la cuna en la que se nacía, ¿no? O sea, La por ejemplo, cuestión del mérito, o sea, ahí se ve la cuestión del mérito. ajá, pero No bueno, como lo entendemos ahora, sino la parte del dominio de sí mismo, ¿no? De la voluntad, el chopi. ándale. El chopi. Entonces, si tú eres dueño de ti mismo y aguantas los madrazos, entonces eres mejor que los demás. Es lo que te Sí, hace ser mejor. No el varo, no la inteligencia, no el talento, sino cómo dominas tu vida y qué tan congruente eres con esos principios. pero bueno, en el caso aquí de Píndaro, pues es lo que es relación absolutamente directa con lo homérico, ¿no? O sea, el héroe, ser el mejor, ser Exacto. no nada más ser el mejor en la guerra, sino ser el mejor bailando, ser el mejor cantando, ser el mejor tocando la lira, ser el mejor conquistando mujeres, o sea, ser el mejor en todo. O sea, Absolutamente. chéquense nada más esta frase. La resignación es un suicidio cotidiano. Así o más intenso. Qué bueno que no lo han descubierto los psicólogos motivacionales, ni el coaching, ni el desarrollo humano, porque me lo estarían corrompiendo. Imagínense ahí. Y ahora vamos a ver las 5 recetas de Píndaro para enfrentar tus problemas. Actitud de guerrero. Y ese tipo de cosas. Sé como Aquiles, ¿no? Ándale. Ay, esos muchachos. Ya hubieran creado la darología. Ah, exactamente. 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 Y bueno, vamos a la parte más popular y famosa de la historia de Grecia, la época clásica, la que todos conocemos. Va a ser un periodo que va a iniciar más o menos en el siglo XV y va a tener como punto final la época en la que Macedonia va a dominar y unificar Grecia y se va a lanzar de lleno contra el imperio persa. Durante la época clásica van a desarrollarse cosas muy interesantes que van pues sí, hacer muy especial a los griegos. La idea de la democracia, el desarrollo de un arte y de una religión muy antropocéntrica. Si ustedes analizan la mitología griega, son seres humanos. Cagan, se enojan, sienten celos, tienen ganas de andar ahí de querendones, sufren. Por eso me caen bien los dioses griegos, son muy parecidos a nosotros. Se arrepienten, son bastante berrinchudos, los vatos estos. Aquí en Como Zeus, un don de 60 años tipo Sugar Daddy que embaraza a cuanta mujer ninfa o diosa se le puso en su camino. Pero también, por ejemplo, vemos en la época clásica el desarrollo de la democracia. Que, ojo, no hay que entenderla como ahora la asumimos. La democracia en la época de los griegos era algo más restrictiva. También es un periodo en el que se da una guerra súper importante. El enfrentamiento entre griegos y persas en las llamadas guerras médicas, que van a definir también el curso de la historia. Es un clásico de clásicos. Si creen que el Pumas Politécnico era la onda, o el Chivas América, o cualquier otro que se les ocurra, el persas contra griegos supera cualquier expectativa. Es el clásico de clásicos. Y ha sido tan trascendental que incluso hay novelas gráficas que hablan de ciertos episodios de este conflicto. Ahí tienen, por ejemplo, 300. Que a mí se me hace bastante exagerado el asunto, pero entiendo que viene desde el cómic. El cómic está basado en esa batalla. Si quieren ver una película sobre el tema menos jalada de los cabellos, rífense Los 300. Es una película de los 60, muy buena, que está más acorde a lo que es el relato histórico.
Sí, porque Tere, por ahí tienes levantó la mano. sí, porque en realidad los espartanos pues no eran estos hombres así súper musculosos, bronceados, con barbas definidas y lanzas Con rostros afeminados o demás también. ajá. Bueno, en general los griegos sí eran como bastante ahí como remilgosos también con su imagen, ¿no? Pero no, los espartanos menos que cualquier otra, que cualquiera otro variante de los griegos, ¿no? Entonces, sí, sí, coincido con Fabián, es una buena película la de los 300. Además que se Pero echan su entonces la taco nueva de sí está muy exagerada. Sí. Ah, cañón, o sea, eso me rinocerontes de gustaba. guerra. Bueno, para ser honesto, a mí también me gusta, sinceramente, sí me gusta, pues para pasar el rato, ¿no? Para darle ese toque como dramático, hollywoodesco a un evento histórico. Em, pero, o sea, sinceramente, o sea, o sea, como que concebirnos con ese grado como medio de superpoder, de soltar un golpe y dar que la persona dé 4 vueltas antes de caer, es así como de, no, Eran Gokus. sí, eso es un poquito exagerado, pero eso no quita que me guste. O sea, sinceramente sí me gusta la película. Pero si me pongo exquisito en cuanto a lo real y a lo que está escrito en los pasajes históricos, sí prefiero ver la de los 60, sinceramente. Sí. Bueno, es una película que expresa mucha imaginación, la de que está basada en la novela gráfica. Sí, hasta como... Eso de mandar rinocerontes de guerra y cuates que estaban mandando casi casi bombas molotovs, así que, güey, espérate. Sí, Está chistoso. hasta como pintan a Jerjes, ¿no? Así todo... Afeminado. No, sí, sí, la verdad yo no conozco tanto a los persas como para asegurar que se veía así. Y ahí estás hablando, y ahí estás conectando con este discurso de superioridad, o sea, un cuate que parece mujer no es un cuate que sea igual a mí, es un cuate que es inferior. A pesar de los avances, no hay que olvidar que la cultura greco-latina es misógina. A pesar de tener pesos pesados como mi novia Safo de Lesbos, Hiparquia, ¿cómo se llama esta otra filósofa? Que la comparaban con Sócrates. Ah, Empezaba con A. la que le habla del amor, ¿no? Esta Aspasia, ¿no? Aspasia, ajá. Ujú. Aspasia, a pesar de tener esos pesos pesados, la cultura griega era de la mujer a lo privado. Entonces, imagínense aquí el hecho de poner a Jerjes, el gran enemigo de los griegos, como una mujer, es una ridicularización. Le están asumiendo como un sentido de inferioridad. Que bueno, ahí se pasan porque como me recuerda a la banda reggaetonera. Sí, es cierto, nunca lo había pensado. O sea, Jerjes es como el chica así que te encuentras en cualquier estación del metro, ¿no? Entonces, De la línea B, o sea, pasas Buenavista y es como el reino de los Jerjes. bueno, ya, continuemos. Bueno, entonces vamos con la parte de la educación y aquí tenemos dos ciudades muy representativas. Los espartanos, que bueno, su modelo educativo por sí mismo exigiría una charla completa, y los griegos. El ideal educativo de ambas ciudades, pues tiene que ver también con su propio desarrollo. Para ir contextualizando, Esparta es una ciudad campamento por naturaleza, es decir, es una ciudad que está enfocada meramente en el arte de la guerra, es la única ciudad que enfoca a sus habitantes en una formación militar para expandirse. Es curioso porque son muy tradicionales, muy tradicionalistas, son conservadores, pero al mismo tiempo son los más bélicos de todos los griegos. Y su educación, que es la gogué, es bien salvaje, o sea, eran una sociedad que ponía a los niños frente a un consejo de ancianos, quienes los evaluaban, si veían que no eran aptos para la guerra, órale, los dejaban abandonados en un monte que se llamaba Tarqueo, en donde se morían de hambre, los aventaban de un peñasco.
sea, había un infanticidio. Los que sí consideraban como aptos a los 7 años vivían con sus familias y después de esos 7 años, y eso es algo muy interesante y que forma parte de esta cuestión de buscar la isonomía y de la educación ciudadana, es que ya la educación forma parte del Estado. Otra vez la educación aquí se ve de manera abierta, como este Resistol 5000 que va a integrar a los individuos a un orden establecido, pero al mismo tiempo les va a dar una connotación de igualdad. De los 7 a los 20 años, los niños van a tener una preparación militar bastante salvaje, que van a ser educados por otras personas un poco más jóvenes. Algo muy interesante que se da en la educación espartana, que los mentores de estos niños son jóvenes soldados. Se les va a enseñar a pelear, se les va a enseñar música, danza también, al final griegos, pero sobre todo a soportar el dolor. Y las mujeres, aquí es algo que también distingue a Esparta de otras ciudades, las mujeres van a tener una mayor incidencia en el ámbito público. Van a ser un poco más igualitarias. Las mujeres también se les daba una fuerte educación física porque lo que se les preparaba era para ser madres de niños fuertes. Entonces la danza, la ejercitación física eran importantes para ellos. Las mujeres incluso tenían su propio grupo colegiado que participaba en los asuntos de la ciudad. Aunque Esparta estaba gobernada por una diarquía, es decir, 2 reyes, quienes tenían el peso real de los asuntos de la ciudad, era la Asamblea de Ancianos, se me olvidó ahí su nombre, pero bueno, esto con la finalidad de potencializar esta educación guerrera. Aquí, si se dan cuenta, ya no es una cuestión de honor, ya es una lealtad hacia el Estado. La misma frase con que las madres despedían a sus hijos cuando partían a la guerra, vuelve con este escudo o sobre de él, habla de que aquí no asumimos la derrota. Y tú existes en tanto existe la ciudad. Como individuo, no. Y eso es algo muy chistoso porque admiramos las virtudes de la educación espartana, quien no tiene un pleno conocimiento de las cosas y la romantiza, hasta quiere que se implemente, lo cual a mí me daría escalofríos. Pero esto, por ejemplo, también va a repercutir en la formación del totalitarismo. Hitler, Mussolini, Stalin, estos dictadores de los años 30 se van a inspirar en Esparta, su carácter militarista. ¿Sale? Y aunque tiene cosas interesantes, la educación espartana al final va a fracasar. No va a ser tan exitosa. Y eso lo deja muy en claro a Bagnano y hasta cierto punto tiene razón. Contrasta con la educación ateniense, en donde sí también el Estado se hace cargo del proceso educativo de sus niños, pero no se le va a dar este peso hacia lo bélico. Va a ser, digamos, más integral. Vamos a ver aquí incluso una profesionalización del profesor. Por lo menos va a tener 2 tipos de profesores a lo largo de su vida formativa. El gramatistes, que les va a enseñar a leer y escribir, y el gimnastas, que es quien les va a ayudar a cultivar el cuerpo. También, a diferencia de los espartanos, que tenían un servicio militar permanente de como 30 años, los atenienses solamente le daban 2 años a esa responsabilidad. Sin embargo, era algo que todos los ciudadanos también debían de hacer. Así es que si creían que el servicio militar era algo nuevo, no. Por lo menos el que conocemos tiene sus raíces en Atenas. Y lo que nos está indicando también es esta relación del hombre con la polis. Si tú formas una polis, sí tienes el derecho a participar en la vida pública de ella, formas parte
de la eclesia, que sería la asamblea, pero al mismo tiempo tú debes de integrar la fuerza que en determinado momento va a defender militarmente sus intereses. Y eso es lo que, por ejemplo, va a darle la potencia necesaria para, en su momento, derrotar a los persas en Maratón. A diferencia de los persas, que sí tienen ejércitos monumentales, pero que no es una cuestión tan de cohesión, y en muchos casos era de, pues ya te chingaste, güey, te va a llevar a pelear. Los griegos, y particularmente los atenienses, era yo defiendo mi ciudad, porque formo parte de ella, entonces yo lo reconozco como un compromiso. De hecho, en el ¿Sí, texto Pavel? ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. En el texto de Lusuriaga hay algo bien interesante y que es súper importante en esto, ¿no? Al pasar 1 año, 2 años en las efebias, que pues esto, ¿no? Eran lugares en los que además de darles una enseñanza como en las armas, al final también se les hacía se les formaba en una fidelidad a la ciudad, a la polis. O sea, y esa fidelidad era remarcada en que llegado el momento de ir a pelear, pues tendrían que ir. Por eso también el simbolismo de al finalizar esta educación se les daba una espada y un escudo. Entonces, pues digamos que ya tenían, además de todo, las herramientas para hacer valer esa fidelidad. Sí, eres ciudadano en tanto que también defendías a la Exacto. polis. Porque de la polis venía tu propio bienestar. Aquí la parte de la ley, por ejemplo, y ahí entran figuras como Solon, que a lo mejor Tere ha de conocer, Solon el legislador, que fue uno de los impulsores de la democracia, pesan. Y eso nos ayuda a entender también incluso acciones como la de Sócrates. Él, pese a que no estaba de acuerdo y consideraba injusto, su lealtad no era consigo mismo, no era con sus amigos, era con la ley y con la ciudad. Y por consiguiente, asumía que tenía que cumplir con la condena. Por eso no huye. Por eso es tan importante su muerte. Porque al final es coherente con esa lealtad hacia la polis. La muerte del hombre más justo entre los justos, diría. Exactamente, que cómo le dolió a Palatón y de ahí fue que dijo, no, nunca más, y por eso tenemos que armar la república. Y la democracia no sirve, las verdaderas decisiones a un pueblo ignorante. Casi casi es lo que está diciendo. Y aquí vemos también cómo la filosofía de la educación va a cambiar. De ser una educación heroica, pasando a una educación aristocrática, vamos a una filosofía de la educación en la cual se rescatan una serie de principios que tienen por fin formar a una figura que forme parte activa de la vida pública de su comunidad. Que entienda que la norma no es por una lealtad hacia una persona, sino hacia lo colectivo. Ahí tanto Esparta como Atenas son unos buenos ejemplos. Y eso es algo que conecta hasta en la actualidad. Ustedes hagan un balance, por ejemplo, del artículo 3, de la Ley General de la Educación, de lo que te dice la CEP en su página de internet, y se sigue manteniendo en boga esa misión. Ahora, hay bemoles y aquí es donde la historia cambia. En el papel nos dice una cosa, pero la lógica del sistema plantea otra y lo que sucede en la realidad pues viene siendo muy distinta. Por eso es importante mantener también esta perspectiva antropológica. Ay, perdón, adelante. No, es que me hiciste acordar que en alguna clase donde leíamos la Constitución y el artículo 3 y todo eso, me acordé que me hizo sentir como cuando el Chavo del Ocho vendía agua, ¿no? Es de limón, pero sabe a guayaba y parece no sé, de alguna cosa, ¿no? De manzana. Entonces sí, o sea, no hay coherencia en el sistema educativo, por ejemplo, por lo menos en el mexicano.
Sí, sí, tienes toda la razón. Pues salimos todos chuecos en nuestro sistema educativo. Creo que iba a decir algo, Tere. Sí, sí, adelante, Tere. Aquí, digo, en papel suena bien, efectivamente, en la práctica nos ha ido, pero sí de pena ajena, ¿verdad? Pero todo, y de verdad que es así, yo soy enemiga de estos dilemas políticos, pero todo viene desde quien legisla, ¿no? O sea, en materia educativa, lo que platicábamos hace 8 días, de que no está, no recuerdo cuál era la expresión, que no se profesionalizaba, ¿no? Que teníamos ingenieros dirigiendo áreas de humanidades, que teníamos, y aquí es exactamente lo mismo, o sea, no hay gente capacitada que realmente pueda detectar, o digo, al menos en el Congreso, que pueda detectar esas necesidades. Efectivamente, la educación tendría que ir enfocada a ese bien colectivo, tendría que ir enfocada a crear buenos ciudadanos, etcétera. Sin embargo, está mal legislada. Los planes, lo que platicamos también hace 8 días, los planes de estudio mal estructurados. Ahorita, bueno, al principio cuando comentaban de que todo lo histórico que había quedado fuera de los planes de estudio, ya no se les está enseñando historia. Por ejemplo, mi papá en algún momento, o sea, digo, mi papá es un hombre de 71 años y en algún momento yo leía sus cuadernos de la primaria, de la secundaria, y cómo se abordaban realmente los temas históricos, y era hermoso. A mí me gustaba la historia por ver los libros y los cuadernos de la primaria y de la secundaria de mi papá, y actualmente pues yo veo así tan raquíticos sus planes de estudio, enfocados a temas que digo, bueno, bien tratados deberían de ser buenos, ¿no? O sea, yo les pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de mis hijos que cursan primer y cuarto año de primaria, o sea, llevamos 4 semanas hablando del miedo y el enojo, por ejemplo, que digo, bueno, no demerito la importancia que tiene la educación emocional. Sin embargo, pues estamos en una etapa formativa y en que los niños tienen como que la mente tan abierta para un montón de conocimientos para que tú los enfoques únicamente en un aspecto, ¿no? Sí, está bien cañón. Es más, o sea, ahorita a mí me haces pensar en que, por ejemplo, también hemos terminado por querer acudir a algo así como de A gurús. nacionales, ¿vale? A gurús. Además de gurús, como tipo héroes nacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de Juárez, o bueno, en el caso de Andrés Manuel, pues habla de Juárez como si fuera lo máximo. Y la realidad es que es un sujeto era un sujeto medio loquito, ¿no? Que era medio espiritista, ahí pues, bastante sanguinario, muy violento y todo esto, ¿no? También, por ejemplo, Francisco I. Madero es un sujeto que también era espiritista y trataba de comunicarse con Juárez a través así como de reuniones en donde pues, prendían velas, se agarraban de las manos y pues se sentía medium. Entonces imagínense, o sea, todo este tipo de características dentro de nuestros personajes históricos también van definiendo hasta cómo se educan, ¿no? Y como dice Tere, ¿no? Imagínense, son personajes más o menos de esta calaña, pues poderosos al fin y al cabo, por algo se meten en la vida política pública, terminan legislando, terminan arrebatándonos partes muy importantes de nuestra formación. Ahí tenemos el periodo de Fox, en donde se redujo precisamente los programas de historia. El papel de las humanidades. ¿Perdón? El papel de las humanidades. Sí. Y todo y bueno, sí, yo ahí coincido con Tere, porque pues también yo recuerdo que los libros de mis papás también, o sea, de mi mamá sobre todo, que también le encantaban así como las casas europeas, eran así como de ver por qué habían las relaciones de Enrique VIII, por qué hubo la separación de su iglesia con que sería creo que la anglicana, ¿no? La anglicana con de la católica. Ajá. Entonces, no, todo ese tipo de cosas nos van dando mayor conocimiento para agarrarle la onda a nuestra actualidad. Y es algo y de nuevo, o sea, me pasa un poco lo mismo que a Tere. No demerito la cuestión emocional,
pero a la hora de salir a interactuar y de tratar de llevar a cabo nuestras ideas, a veces están más bien basadas en prejuicios, ¿no? Más bien en estudios muy por encimita, y que bueno, aquí tenemos a Fabián, ya lo descubrieron hoy, que todos los detalles que se nos escapan de la historia son importantísimos, importantísimos. En los detalles está, a mi parecer, la verdadera herencia cultural. Es como lo que queda por bajito del agua, porque lo explícito precisamente genera prejuicios, más que verdades. O por lo menos esa es mi perspectiva a nivel histórico de cómo está dada nuestra educación. Y de alguna forma, pues ya no causa arraigo, ¿no? O sea, tienes que conocerlo para sentir realmente ese amor, ese arraigo, ese falso nacionalismo, pues realmente ya no tenemos ni en qué basarlo. Sí, y es lo que sí teníamos en la Grecia, ¿no? Por lo menos lo que nos explica la historia, de que tenían un ideal de ciudad-estado, un ideal que era hasta una identidad. Y vemos la de Latinoamérica, y eso es lo que yo sí le atribuyo, le doy un papel muy importante a Enrique Dussel, es que Latinoamérica no tiene identidad. Somos medio aztecas, medio mapuches, medio incas, pero también somos medio africanos, medio españoles, medio franceses, medio estadounidenses. O sea, ¿dónde hay una identidad, concreta? O sea, ¿a qué se aferra la educación? ¿Qué es lo que trata de formar? Bueno, ahí yo discurro un poquito con Dulcel. Creo que Latinoamérica no solo sí tiene identidad, sino que es una identidad incluso más vasta que la europea. Lo que pasa es que históricamente, y esto articulado al modelo de Estado-nación que se ha intentado implementar desde la consumación de las independencias hispanoamericanas, pues se ha tratado de homogeneizar. Y eso implica recortar. Ujú. A, B, C, D, estas son las cualidades que definen a México, es a Argentina, Uruguay, Chile, lo que quieras, pum, paz. Y ahí viene una incoherencia, como tú mencionas, porque la realidad es que no es así. A mí me parece que la diversidad cultural que hay en Hispanoamérica, como lo comenté hace unos momentos, es riquísima, es hermosa. Lo que pasa es que no hemos sabido comprenderla a partir de que los modelos educativos que se han implementado han ido con una filosofía de la educación más homogénea, que implica la diferencia y la marginación de otros saberes. Y que por supuesto que eso se traduce en los planes de estudio, de los cuales todos hemos sido formados. Ahora, también mucho tiene que ver con el tipo de Estado que ha habido. Por ejemplo, hablan de la educación de sus padres y sus abuelos, que más o menos el rango es entre los 50 y los 70, dependiendo de la generación. Bueno, estamos entre una etapa en la que México está clavadísimo con el nacionalismo. Digamos que se recuperan todas estas tesis que dejó el Ateneo de la Juventud, con Vasconcelos, Samuel Ramos, Leopoldo Sea y todos estos vatos, que tratan de integrar un México mestizo, que por supuesto que niega el México pluricultural que en realidad es. Entonces sí, va con la idea de definir, esto es México, porque desde la consumación de la independencia no una idea clara de lo que es lo que era. Y entonces es una especie como de historia, como de educación de primera comunión, pero sustituye a Dios, a Jesucristo y a los santos, y pone ahora a fulanito, sutanito, y la historia es esto. Al final es una educación que sigue alimentando traumas, que sigue proyectando cosas, pero que no va articulado con la realidad. Entonces eso ha hecho que pues, nos costara mucho trabajo. Se cae el nacionalismo y este relajo con la llegada de la globalización. Ahora necesitamos ser más cosmopolitas, y es ahí en donde estas grietas van a ser, digamos, más ampliadas con el desmadre que trae consigo la cultura de consumo y esta cuestión de una sociedad hipermercantil que lo que exige es perfiles, arquetipos basados en modas instantáneas
que en cuestiones estables. Y a eso combínale con esta reacción que te dice, no, es que hemos sido engañados por el gobierno, porque todo el tiempo nos dijeron que éramos hijos de españoles y aztecas, cuando en realidad somos otras cosas, pero de ahí se conecta con este consumismo, con esta cultura del olfato, del instantáneo. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que sí está ahí, hay avances, y por eso rescato mucho el trabajo del EZLN. No entiendo la historia contemporánea de México sin acción del EZLN, pero seguimos sin encontrar esta manera de entender y reconocer los diversos que somos. Y seguimos temiéndole a esa diversidad, seguimos temiéndole a esa diferencia, porque le hemos apostado todo el tiempo a una integración basado en una cuestión muy reducida. Y eso no nada más es desde Vasconcelos, y lo van a ver en Historia de la Educación, lo van a observar desde los primeros años del México independiente. Entonces, hoy más, y luego viene esta cuestión de inferioridad. Es que no tenemos identidad y por eso Europa nos sigue chingando, los Estados Unidos. No, sino más bien es recuperar todas estas perspectivas periféricas, asumirlas como parte de nosotros, trascender de alguna manera esta homogeneidad cultural y generar puentes de diálogo, lo cual es bastante difícil, porque el modelo educativo que hasta la fecha se mantiene dentro del país marca todavía esta cuestión de la diferencia. ¿Eres o no eres? Así, muy tajantemente. Y lo que no es, se margina, se excluye, se suprime incluso. Afortunadamente en México no hemos llegado a casos más extremos, pero ahí tienes la situación de la Argentina, que literal exterminaron a sus pueblos originarios, exterminaron esa herencia africana que dejó. Otro tanto sucede con Chile, Uruguay, nuestros vecinos del norte. Entonces ahí es en donde observamos cómo se ha aplicado la filosofía de la educación y qué objetivos se pretendieron. Si es que no podemos desvincular, y para entender mejor las cosas y no caer en romanticismos, pues es lo que les llevé ahorita en la expo, ¿no? O sea, en la historia de la educación con la filosofía, pero además con los cambios que han habido en la sociedad y con el tipo de Estado, sobre todo desde que la educación pasa a la agenda pública. Y eso nos lleva a entender que la educación pues es un proceso complejísimo, en donde en esas grietas el docente, el alumno, sí, no pueden cambiar al mundo, definitivamente. Qué bonito sería que de punto y porrazo cambiáramos los programas de estudio. Pero sí, como profesor en mi microcosmos, proponer otras cosas. O sea, no todo lo cubre la institucionalidad, y es ahí en donde podemos hacer, como lo diría Henry Guiraud, una pedagogía de la resistencia. De poquito en poquito. Es que bueno, el problema o a lo que yo me refiero no es que no haya esas raíces que permitan dar esa identidad, es que ya no se están transmitiendo, y si no se transmiten, si no lo conocemos o si nuestros hijos no lo conocen, etcétera, es algo que no se va a desarrollar. A lo mejor sí lo hay, y en eso yo también coincido. Yo creo que bases culturales tenemos mucho más que Estados Unidos, como comentaba, incluso que Europa misma, ¿no? Sin embargo, si estas no se transmiten, pues sí, en mi opinión, sí se va a traducir en una falta de identidad de los chicos, que ahorita ya no están conociendo su historia, ya no están, por eso nos volvemos así como que producto de todo, ¿no? Que decían, somos medio americanos en el Halloween, y somos medio criollos el 15 de septiembre, y somos medio, y somos de aquí, de allá, ¿no? Porque en realidad se está dejando de transmitir. A mí, bueno, yo tengo 38 años, ¿no? Y digo, yo recuerdo pues lo nutrido que era quizá mi plan de estudios, o sea, incluso
Para mí era un gusto enorme irme a caminar con mi papá por el centro de la ciudad, ir leyendo todas las placas mira, aquí pasó esto y aquí ocurrió esto. Y yo me acuerdo que tengo muy marcado que yo tendría como 7 años y mi papá me fue a enseñar así de que en tal año hubo una gran inundación y hasta acá subió el agua, mira, dejaron la marca para toda la vida, ¿no? Entonces eran situaciones que a mí me iban así como que despertando el interés y despertando el agrado. Ahora los chicos ya ni siquiera se les motiva a que realmente busquen la información, o sea, lleguen de la información, etcétera. Es a lo que yo me refería. Sí tenemos las raíces, pero no se están transmitiendo. Sí tenemos la identidad, pero no se está transmitiendo. De hecho, es un problema que aborda bastante bien en este librito, Juan del Val. O sea, en el que vamos avanzando y el conocimiento se va acumulando. Sea bueno, sea malo, sea verídico, sea o no, sea confirmable o no, es conocimiento que se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Y es un problema tratar de rescatar todo o tratar de rescatar lo que se vaya considerando como eh, el más importante, el más valioso, y empezar a heredarlo, ¿no? Empezar a generar nichos en donde se salve ese conocimiento. El problema también que yo le veo precisamente es lo que le leía a Dussel, ¿no? Que por un lado me gusta mucho su obra para una ética de la liberación latinoamericana, porque sí, ya, vamos cerrando. Es complicado. Vamos a ver, o ustedes van a ir viendo, o sea, la influencia obvia que tiene Grecia, después la influencia obvia que tendría, pues por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, todos estos La personajes. escolástica. Ajá, la escolástica, la educación caballeresca, llegaríamos a la ilustración, la segunda, que sería como la segunda separación entre el humano y lo divino, luego el renacimiento, entonces... Al revés, al revés, al revés. Sí, ¿verdad? Es al revés, ya aquí ya me confundí, Sí. ya me quedé así que, ¿cómo? No, renacimiento, ilustración, pero iríamos rompiendo nuevamente, ¿no? Con varios aspectos, culturales, míticos. Y yo ahí siento que a pesar de todo, Latinoamérica afortunadamente conserva muchas de estas cosas y también salvo bastante la cuestión esta del ZLN. El problema es la globalización. Bueno, ahí ya es así como un tema que luego debatimos bastante Fabián y yo, es la globalización, porque cómo pelear contra la masificación de la confusión, diría yo, ¿no? O sea, ¿cómo pelear contra esta confusión de soy mexicano, ok, soy latinoamericano, va, pero me comporto o me visto como te dicta la moda de, ay, no sé, Alemania o de Estados Unidos? O lo único que consumo es, en cuanto a material audiovisual, es pues lo estadounidense, ¿no? Que de nuevo también va instaurando una especie de cultura, una especie de educación, ¿no? O sea, ¿por qué también queremos replicar a los superhéroes? Pues para dejar una huella sobre nuestra sociedad y ser como un ejemplo a seguir y todo esto, ¿no? O sea, es muy cañón, está difícil, pero también así como Fabián aspiro a heredar algo, algo más humano. Y ya, vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Igual modo, creo que aquí sonaré utópico, romántico, pero me parece que a pesar de las desventajas y de los aspectos que están en contra, que son bastantes, es una odisea, es una odisea. Pero creo que hay grietas en donde podemos incidir. Por ejemplo, Tere, tú ya tuviste esa curiosidad, esa preocupación de, Ujú. pues, ¿qué le voy a dejar a los demás? ¿Cómo puedo transmitir a las generaciones venideras, mis hijos en un primer plano, esta cuestión? Creo que ahí hay que ser autónomos frente a las instituciones públicas. Creo que ahí el poder del individual tiene mucho peso.
de decir, oye, vente, vamos a ver 300. Aunque sea una película muy faramella, pero el ir viendo en familia eso y quizá explicando, oye, es que descubrí que en clase de la filosofía y la educación me soltaron este cuento y respondían así, o una miniserie en Netflix de la guerra de Troya, o no sé si pasa por ahí un comercial ahí medio tonto y bastante dramático de Morena en torno a la historia de México, esta cuestión del pedir perdón, no quedarnos con ese rollo. A ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Eso me parece fascinante. Y como lo hizo tu papá contigo, llevarte a tus chilpayates, ir a la ciudad, leer juntos, comentar, ver documentales. A lo mejor no será lo más acertado, a lo mejor no está ahí el especialista que te diga si esto es válido, no esto es válido, pero ya estás por ti misma generando ese vínculo, ese puente que estás transmitiendo y dejas en ellos el interés y hasta cierto punto una responsabilidad de irlo ampliando. Aquí me parece que en los microcosmos, como diría Michel Onfray, es en donde podemos generar de poquito en poquito cambios. No esperamos estas grandes transformaciones, porque ahora más que nunca la revolución no va a venir de arriba hacia abajo. Al contrario, entre más laxos seamos en nuestra forma de ver el mundo, mejores consumidores somos, porque nos crean más necesidades y por ende las modas van a entrar, pero súper en friega. Pero si yo mantengo esto, por eso me encanta Grecia y Roma, la curiosidad, el ver la realidad como algo complejo, pero que lejos de generarme miedo, me lleva a entenderla más, a vincular, por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? La parte de la acción física con lo intelectual. ¡Pum! O sea, yo no pude haberlo hecho si no hubo gente que desde su experiencia me hizo la invitación, me sedujo y yo por mí mismo me seguí. Mucho tiene que ver el núcleo familiar, o sea, mi abuelo, aunque no fue una persona que estuvo en la escuela, a él le encantaban las leyendas, le encantaba leer, era una persona sumamente inteligente y autodidacta. De ahí yo tuve mis primeros esbozos con mi historia y me encantó, o sea, además que mi abuelo era muy buen narrador, era muy buen, debió de haber sido cuentista, además de torneo. Mi abuelita otro tanto, ellos dos, aunque no fueron gente de escuela, tuvieron la precaución de que sus hijos se acercaran a los libros, porque ellos, pues, no tenían esta idea de que a mejor educación, mejor trabajo. Y ahí quien salió y ganó fui yo, porque yo de niña empezaba a leer, tuve la fortuna de que mis tíos, en su modo de ver el mundo, mis padres me llevaran a museos. Entonces eso ya fue para que yo por mí mismo me fuera. También tuve la fortuna de tener buenos profesores que me impulsaran dentro de su forma de ver, de hacer las cosas, de mira, piénsatela 2 veces, así, así. Creo que ahí tuve mucha fortuna y por supuesto que ya por mí mismo me seguí y bueno, aquí puedo extenderlo incluso a mis amigos. Tengo el gran privilegio de contar con gente como Pavel, con quien no nada más es cuestiones de cotorreo, sino de, a ver, vamos a ponernos a pensar sobre el mundo, ¿no? Y hay un coaprendizaje, entonces ahí es en donde podemos transmitir esto, ¿no? O sea, aprovechar esos espacios que poseemos para pensar las cosas diferentes, para ver de qué manera pues, podemos poner un granito de arena. Definitivamente no vamos a cambiarlo todo. A mí que más me encantaría que se asumiera que la sociedad mexicana fuera diversa y no hubieran conflictos de clase o étnicos o culturales. Pero es algo que pues no lo puedo lograr a pesar de ser humanista, pero sí puedo incentivar en mis estudiantes en ver la historia desde otro punto de vista, en recuperar que la filosofía es igual de importante que las matemáticas, el enseñarles que esta cuestión, por ejemplo, fatalista de la vida viene de tal expresión cultural y bueno, ya dejarles en ellos la bolita para que si les motivó, órale, agárrense, ¿no? Creo que eso es una vía bastante factible de poder satisfacer esa curiosidad que tú tienes.
inspirar, ¿no? Porque digo, estamos acostumbrados a transmito datos, y así nos enseñaron historia, ¿no? Y me incluyo, nos transmitían datos y datos y datos y datos a los que a veces ya no les hallábamos ni pies ni cabeza, ni relacionábamos, pero me lo tenía que aprender, y me aprendía años, y me aprendía nombres, y me aprendía situaciones, y que no entendía, y no entendía jamás trascendencia, etcétera, ¿no? Es más bien el inspirar a las bases ahí están, o sea, tú vas a ir ahora a desenredarlo, ¿no? Tú vas a ir digo, es cuando dicen que nos debemos convertir más en guías, ¿no? En acompañantes, que realmente el que está, nada más dando la información sin tener el cuidado si esa información está siendo recibida o no, o está siendo memorizada, o está siendo falsamente entendida, etcétera. Es como, exactamente. Es como decíamos en alguna sesión anterior, o sea, el conocimiento al fin y al cabo, y eso es por lo menos sí se lo debo a la filosofía, esta idea que es seductor. O sea, cuando se transmite de buena manera, el conocimiento es seductor. Y entonces pasa que te vas acompañado por tu papá, por tu mamá, a algún centro histórico, bueno, un sitio histórico, y te imaginas, ¿no? El nivel del agua, te imaginas cómo estaban acomodadas los edificios, cómo era el estilo de vida, por qué se vestían así, por qué comían tal cosa, ¿no? O sea, entonces deja de ser una simple fecha y pasas a apropiarte el momento, ¿no? A vivir o tratar de vivir el momento histórico que te están tratando de enseñar. Entonces sí, el conocimiento es bien padre. Yo no sé por qué lo enseñamos tan mal, por qué lo transmitimos tan horrible, y por eso tenemos lo que tenemos. Pues sí, definitivamente. Pues bueno, fue una sesión bastante provechosa. Agradecemos el aguante hasta el final. Fue, reitero, una clase que yo disfruté bastante. Me hicieron recordar viejos amores, una de las razones del por qué estoy aquí y por qué elegí este camino. Así es que, pues bueno, aquí la dejamos. Muchas gracias por todo. Esperen el video en YouTube por si algo se les perdió. Y bueno, desafortunadamente tuvimos una baja. Mari ya no va a poder continuar con nosotros. Y es una pena. Intentamos ahí también dar facilidades, pero pues ya no nos contestó. Entonces, es una lástima. De cualquier manera, en la medida de lo posible, hay que intentar apoyarla, orientarla. Y pues bueno, nos vemos el siguiente domingo, ¿vale? Con las lecturas que vienen. Hay que checar cuáles son. Sí, ¿Vale? damos un repaso de este tema para pasarme igual mi presentación y nos vamos con las que siguen. Y ya, vamos. Vientos. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un excelente domingo. Pásensela bien. Bye. Gracias, Provechito. bonita semana. En la semana le escribo cuando quede hecho ahí mis pendientes. Me quedo así de una semana sin nada. Sí, no te preocupes. Gracias, hasta Dale, luego. pues, sí, no te preocupes. Bye. Bye.